Hola, ahora lo que vamos a ver es justamente tiro parabólico. Nosotros vamos a suponer que ustedes están entrenando para sacar tiros elevados y largos hacia la portería, por ejemplo, despejando o tirando a la portería. Y en este caso suponemos que el ángulo con el cual el balón sale se desprende del suelo es de 37 grados y por otro lado que la magnitud de la velocidad es de 30 metros sobre segundo. En este caso lo que nos piden es justamente cuál es la altura máxima que alcanza el balón y por otro lado cuál es el tiempo total que transcurre en que el balón vuelve a caer al suelo y también la distancia total que recorre en la dirección del eje X. Bueno, entonces también nos piden que observemos la siguiente figura que describe justamente el movimiento. Esta es la figura que nos piden que observemos. Vemos que justamente el vector velocidad inicial va a ser este segmento de recta negro y cuya magnitud son 30 metros sobre segundo, en tanto que la dirección que hace ese vector con respecto a la parte positiva del eje X es θ 0, que van a ser 37 grados. Nosotros también vemos que al dibujar las componentes de ese vector velocidad inicial en la dirección X y en la dirección Y, justamente nos permite formar un triángulo rectángulo, tal que la componente de la velocidad inicial en la dirección X va a ser el cateto adyacente, es decir, es el lado a partir del cual el ángulo se subtiende y de 37 grados, y en tanto que la velocidad inicial en la dirección Y va a ser el cateto opuesto, puesto que es el lado que se opone justamente a ese ángulo de 37 grados. Otra cosa que observamos es que los datos entonces van a ser θ 0, que es la dirección de la velocidad inicial, van a ser 37 grados y la magnitud de la velocidad inicial van a ser 30 metros sobre segundo. Lo que nos piden, como ya dijimos, es cuál es la altura máxima que alcanza el balón, cuál es el tiempo que transcurre entre que el balón deja el suelo y vuelve a caer nuevamente al suelo, y finalmente la magnitud del desplazamiento en la dirección X, que es X menos X0, y que va a ser justamente la distancia total recorrida en la dirección X. Por otro lado, observemos de la gráfica que X0 justamente es igual a 0 metros y Y0 también es igual a 0 metros, puesto que se localiza ahí el origen. Nosotros arbitrariamente lo ponemos así. Y por otro lado, también la posición final en la dirección Y va a ser justamente 0, puesto que el balón vuelve a caer en el suelo. Y otros datos que nosotros tenemos que determinar para que podamos resolver el problema es la componente de la velocidad inicial en dirección Y, que la desconocemos, pero que se puede determinar a partir de saber que queremos la componente de la velocidad inicial en la dirección Y que es justamente el cateto opuesto al ángulo de 37 grados, y la componente de la velocidad inicial en la dirección X, que es justamente el cateto adyacente a ese ángulo, como ya lo habíamos comentado. Otro dato que se nos da implícitamente, que se tiene que obtener, es que justamente que en este caso la magnitud de la aceleración gravitacional va a valer 9.81 metros sobre segundo. Bien, ahora a descomponer el movimiento en sus componentes en la dirección X y en la dirección Y. Es decir, en la dirección X vamos a tener movimiento uniformemente acelerado y en la dirección Y vamos a tener movimiento uniformemente acelerado. Bueno, como dijimos, vamos a hacer el análisis del movimiento descomponiéndolo en dos tipos de movimiento. Uno es el movimiento rectilíneo uniforme, que va a darse en la dirección del eje X, y el otro que va a ser el movimiento uniformemente acelerado, que es en la dirección del eje Y. Ok, para ello, entonces primero procedemos a determinar las componentes del vector velocidad inicial en la dirección y se va a dejar como ejercicio que se determine la componente del vector velocidad inicial en la dirección X. Bien, entonces procedemos a hacerlo. Para ello, lo primero que hacemos es proponer la pregunta detonante es: ¿cómo determino B0Y dado que conozco la hipotenusa o la magnitud del vector velocidad inicial y conozco la dirección? Y la respuesta o esa misma pregunta se puede formular de otra manera diciendo qué función trigonométrica relaciona la componente de la velocidad de la dirección Y, que es el cateto opuesto, la hipotenusa, que es la magnitud del vector, y el ángulo, que es justamente la dirección del vector velocidad inicial. Bien, sabemos que lo que nos relaciona es tres cantidades, justamente el seno del ángulo θ 0, que esencialmente se define como el cateto opuesto entre la hipotenusa.
perdón, entre la hipotenusa. Y eso va a ser justamente B0Y entre B0. Y nosotros, como queremos despejar o queremos a B0Y, entonces procedemos a despejarlo usando el axioma de la cancelación para el producto, el cual nos dice que justamente si multiplicamos por B0 en ambos lados de la igualdad no se altera. O lo que nos dice es que B0 por el seno de teta 0 va a ser igual a B0Y entre B0 por B0, de tal manera que B0 entre B0 se cancelan y lo que me queda es que B0Y es igual a B0 seno de teta 0. Es decir, procedimos a despejar B0Y. Ahora lo que tenemos es que B0Y es B0 seno de teta 0. Puesto que conocemos a B0, conocemos a teta 0 y que por lo tanto podemos conocer el seno de teta 0. Por lo tanto procedemos a sustituir. Y entonces decimos que B0Y va a ser igual a 30 metros sobre segundo por el seno de 37 grados. Y eso va a ser esencialmente 30 metros sobre segundo por 0.601 o 0.60. Esto esencialmente lo que nos da es que es 18 metros sobre segundo, es decir, la componente de la velocidad inicial en la dirección Y es 18 metros sobre segundo. Lo mismo hacemos ahora para B0X. Ahora nos preguntamos qué función trigonométrica nos relaciona el cateto adyacente, el ángulo y la hipotenusa, y lo que decimos es que es el coseno. Que el coseno del ángulo teta 0 se define como la componente de la velocidad inicial en dirección X entre la hipotenusa o el cateto adyacente entre la hipotenusa, que es B0X entre B0. Y procediendo a despejar a B0X, tenemos que B0X va a ser igual a B0 coseno de teta 0. Esto se deja como ejercicio para que ustedes lo puedan verificar. Finalmente, sustituyendo, obtenemos que B0X o la componente de la velocidad inicial en la dirección X no es más que 23.96 metros sobre segundo. Para fines prácticos, nosotros lo vamos a considerar como 24 metros sobre segundo. Y ahora procedemos a determinar cuál es la altura máxima. Para eso puesto que el movimiento se está llevando en la dirección Y ahí tenemos movimiento uniformemente acelerado, entonces lo que vamos a hacer es usar la definición de aceleración, que esencialmente nos dice que la aceleración es la velocidad final menos la velocidad inicial entre el tiempo final menos el tiempo inicial. Obviamente aquí tenemos que considerar que primero tenemos que encontrar el tiempo y lo vamos a despejar justamente de ese modelo matemático que acabamos de dar. Simplemente ahora sustituyendo que la aceleración es menos g, es decir, menos la magnitud de la aceleración gravitacional, aquí lo que estamos dando es justamente la componente de la aceleración gravitacional en la dirección y, por eso es menos g, y eso debe de ser igual a la velocidad final, que es a la altura h máxima menos la velocidad inicial, que es v0y, entre el tiempo transcurrido. Otra vez, lo que queremos es el tiempo transcurrido, por lo tanto multiplicamos en ambos lados de la igualdad por t para poderlo ir despejando. Entonces lo que tenemos es que menos la magnitud de la aceleración gravitacional, que es g por el tiempo, debería ser igual a menos v0y por el tiempo entre el tiempo, y entonces se cancela el tiempo del lado derecho de la igualdad. Lo que nos queda es otra vez que menos g por t es igual a menos v0y, pero hay que recordar que nosotros queremos encontrar o determinar al tiempo que es la t. Por lo tanto, dividimos ahora entre menos g en ambos lados de la igualdad y tenemos que el tiempo va a ser menos v0y entre menos g, y los signos menos se cancelan. Por lo tanto, el tiempo a la altura máxima va a ser igual a v0y entre g. Es decir, el tiempo que transcurre para que el balón alcance la altura máxima va a ser de v0y entre g. Bien, una vez que hemos determinado el tiempo que transcurre para que el balón alcance la altura máxima, ahora lo vamos a sustituir en la ecuación de movimiento cinemático para el movimiento uniformemente acelerado. Eso lo que nos dice esencialmente es que y menos y0, es decir, el desplazamiento en la dirección y, debe de ser igual a v0y por el tiempo, la velocidad inicial en la dirección y por el tiempo menos un medio de la aceleración gravitacional por el tiempo al cuadrado entre 2. Y sustituyendo el tiempo que obtuvimos, que es para la altura máxima, que es v0y entre g, entonces lo que tenemos es que y menos y0, que por cierto y0 vale 0, debe de ser igual a v0y por v0y entre g. Esto lo que nos da esencialmente es la velocidad inicial en la dirección y al cuadrado entre g menos un medio de la aceleración gravitacional por v0y entre g al cuadrado.
Y vemos que B0Y por B0Y entre G nos da B0Y al cuadrado entre G menos un medio de G por B0Y al cuadrado entre G cuadrada. Entonces G entre G cuadrada se cancela y nada más nos queda menos un medio de B0Y entre G. Y como tenemos B0Y al cuadrado entre G menos un medio de B0Y al cuadrado entre G, pues justamente nos queda que Y va a ser un medio de la velocidad inicial en la dirección Y al cuadrado entre G. Y sustituyendo, puesto que ya sabemos que B0Y en realidad es 18 metros sobre segundo al cuadrado, sobre segundo, perdón, entonces lo que vamos a tener es que eso es 324 metros cuadrados sobre segundo cuadrado entre 2 veces 9.81 metros sobre segundo cuadrado, que es la magnitud de la aceleración gravitacional. Finalmente lo que obtenemos es que Y, que la altura máxima que alcanza el balón, es 16.51 metros. También lo vamos a calcular de otra manera. Ahora primero sustituyendo el valor de la altura máxima, obteniendo el valor del tiempo a la altura máxima, que es justamente B0Y entre 9.81 metros sobre segundo. Eso lo que nos va a dar es 18 metros sobre segundo entre 9.81 metros sobre segundo, que es 1.82 o 1.83 segundos. Y una vez que tenemos eso, este dato es importante porque después nos va a servir para hacer un cálculo muy rápido del tiempo total. Y entonces ahora lo sustituimos justamente en la ecuación de movimiento cinemático, que nos dice que Y es igual a la velocidad inicial en la dirección Y por el tiempo transcurrido para alcanzar la altura máxima, que en este caso es 18 metros sobre segundo por 1.82 menos 9.81 metros sobre segundo al cuadrado entre 2, y eso por 1.82 segundos al cuadrado. Eso lo que nos da es 32.76 metros menos 4.9 por 3.3128 segundos cuadrados. Entre segundo cuadrado se cancela y nada más nos queda metros. Esencialmente lo que nos queda es que eso va a ser igual a 16.51 metros, que va a ser la altura máxima. Si comparamos con el resultado anterior y el nuevo resultado, nos da esencialmente lo mismo. Entonces quiere decir que aquí nuestro resultado, a pesar de haber ido sustituyendo en pasos intermedios, nos da lo mismo que el resultado que nos dio algebraicamente y sin sustituir en pasos intermedios. Bien, una vez que tenemos eso, estamos en posición de determinar justamente el tiempo total transcurrido desde que el balón deja el suelo hasta que nuevamente vuelve a tocar el suelo, que es el tiempo total, le llamamos nosotros. Entonces el tiempo total simplemente debería ser 2 veces el tiempo de la altura máxima, porque hay que recordar que a la altura máxima el balón ha hecho la mitad de su recorrido en la dirección X, o en la dirección del eje X. Por lo tanto, esto simplemente nos da 2 por el tiempo máximo, que es 16.51, y eso nos da 3.64 segundos. ¿Ok? Una vez que tenemos, es 1.82 por 2, que nos da 3.64 segundos. Perdón, ahí me despité con la altura máxima. Bien, una vez que tenemos eso, entonces Y menos Y0, que es el desplazamiento en la dirección Y, debe ser nuevamente igual a B0Y, o la componente de la velocidad inicial en la dirección Y por el tiempo menos un medio de G por T cuadrada. Si nosotros nos acordamos que cuando vuelve a caer, Y y Y0 son iguales a 0, entonces 0 debe de ser igual a la velocidad inicial en la dirección Y por el tiempo menos un medio de la magnitud de la aceleración gravitacional por el tiempo al cuadrado, o T por T, y entonces factorizamos ese tiempo que está actuando como un factor común, o esa T que actúa como factor común, de tal manera que al factorizar nos queda que eso es B0Y menos un medio de G por T, y todo eso por T, y eso es igual a 0. Entonces, para que dos cantidades sean iguales a 0, tiene que suceder que la primera es igual a 0, o la segunda es igual a 0, o ambas son iguales a 0. Entonces lo que hacemos es igualar ambas a 0. Lo que obtenemos finalmente es que B0Y menos un medio de G por T debe ser igual a 0, o T debe ser igual a 0. En el caso de T igual a 0 es justamente el momento en que el balón empieza a dejar el suelo, y en el segundo caso es el tiempo final, que es justamente cuando el balón vuelve a tocar el suelo. Entonces de ahí tenemos que B0Y es un medio de G por T
por T nada más, y de ahí, puesto que nosotros queremos al tiempo total en que el balón vuelve a caer, entonces eso nos da que este 2 pasa multiplicando o aplicando el axioma de la cancelación para el 2, multiplicamos en ambos lados por 2 y nos da que 2b0y es un medio de g por t y por 2, y entonces el 2 con el medio se cancela y nos queda que b0y es igual a 2b0y es igual a g por t, o que como nosotros queremos al tiempo, entonces 2b0y entre g debería ser igual al tiempo, que es lo que tenemos aquí. Y sustituyendo tendríamos que esto es 2 por 18 metros sobre segundo entre 9.81 metros sobre segundo cuadrado, y lo que nos da es que el tiempo total transcurrido es 36 metros sobre segundo entre 9.81, que nos da 3.66 segundos. Es justamente lo que nos dio arriba, o muy similar. ¿Ok? Ya. Bueno, finalmente ahora lo que procedemos a hacer es calcular justamente la distancia total recorrida en la dirección Y, o simplemente en la dirección X, perdón, o simplemente calcular la magnitud de desplazamiento en la dirección X. Bien, lo que tenemos es que finalmente D va a ser igual al valor absoluto, o la magnitud más bien de X menos X0, que es el desplazamiento en la dirección X, desde que sale el balón hasta que vuelve a tocar el suelo. Bien, entonces lo que tenemos es que finalmente C, hay que recordar que en ese caso la velocidad en la dirección X siempre es constante, siempre tiene el mismo valor, y por lo tanto tenemos movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, aplicando la ecuación de movimiento movimiento rectilíneo uniforme, tenemos que x menos x0 debería ser igual a la velocidad inicial en la dirección x por el tiempo, y sustituyendo simplemente x menos x0 en magnitud debería ser igual a 24 metros sobre segundo por 3.66 segundos, que es lo que acabamos de calcular. De ahí entonces la magnitud de x menos x0 pues es 87.84 metros. Si vemos, esa es una distancia muy grande. Podríamos decir que en un campo de fútbol americano esa distancia es prácticamente 90 yardas, que es el tamaño de un campo de fútbol americano. Es decir, sería un muy buen disparador de tiros largos. O también en el caso del fútbol soccer hay que recordar que el campo es aproximadamente 100 metros, entonces le haría falta aproximadamente unos 12 metros para que fueran los 100 metros. Por lo tanto, sería recomendable que fuese jugador de fútbol americano o de fútbol soccer. Bueno, con esto nos despedimos.